Buenas, ingeniero. Mi grupo y yo les vamos a explicar el ciclo ranking. Los integrantes somos mi persona, Barzola Inga Ceballos Mariño Mari, Quispe Reyes Damaris Noa y Villalba Wari Wilder. Vamos a comenzar por lo que es el ciclo ranking. ¿Cómo funciona el ciclo ranking? El ciclo ranking es un ciclo que opera con favor, con vapor y es el que utiliza en las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. Este será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Su camino continúa al seguir hacia un condensador donde lo que queda de vapor pasa a estado líquido para poder entrar a una bomba que le subirá la presión para nuevamente poder introducirse a la caldera. Como bien vemos ahí el diagrama en los que interviene un líquido que se vaporiza tiene una diferencia respecto a los del gas. Aparece la llamada campana de cambio de fase. A la izquierda de la campana tenemos este líquido que apenas varía su volumen cuando se calienta o se aumenta su presión. Por eso las líneas isotermas son casi verticales. A la derecha de la campana tenemos vapor que se comporta como un gas, por lo que las líneas isotermas son similares a las del gas ideal. En el intermedio de la campana, el líquido se está evaporando, como bien vemos, y las líneas de temperatura constantes son horizontales. Esto debido a que dada una presión, el calor se le aporta al fluido no se emplea en elevar la temperatura, sino en la evaporación. Ahora, el ciclo Rankine ideal consta de cuatro fases. La primera fase que es de 1 a 2, llamada compresión adiabática. La fase de 2 a 3, llamada calentamiento isobárico. La fase de 3 a 4, expansión adiabática. Y la fase 4 a 1, enfriamiento. Ahora, lo que es en la fase de 1 a 2, el fluido de trabajo se bombea de baja a alta presión. Como el fluido es un líquido en esta etapa, la bomba requiere poca energía de proceso isentrópico. La fase de 2 a 3, el líquido de alta presión ingresa a una caldera, donde se calienta a presión constante mediante un proceso isobárico por una fuente de calor externa para convertirse en un vapor seco saturado. En la fase de 3 a 4, el vapor seco saturado se expande a través de una turbina de vapor, generando energía desde un punto de vista termodinámico. Esto disminuye la temperatura y la presión del vapor y puede ocurrir algo de condensación. El vapor húmedo que sale de la fase 3 a 4, que es que ya es la fase 4 a 1, este vapor húmedo ingresa a un condensador donde se condensa a una presión constante para convertirse en un líquido saturado. Y así es como se llega otra vez al ciclo Rankine y vuelve a ser un ciclo, un bucle. Eso sería todo. Le doy el pase a mi compañero. El ciclo Rankine real está representada por líneas entrecortadas. En el ciclo real se consideran las irreversibilidades en diversos componentes como en la fricción del fluido y las pérdidas de calor indeseables hacia los alrededores. Son las dos fuentes más comunes de irreversibilidad que suceden dentro de la bomba y la turbina. La fricción del fluido provoca caídas de presión en la caldera, el condensador y la tubería entre los componentes y como resultado el vapor sale de la caldera a una presión más baja. La pérdida de calor reduce la producción neta de trabajo, por lo tanto se requiere la adición de calor al vapor en la caldera para mantener el mismo nivel de producción neta de trabajo. Una bomba requiere una entrada de trabajo mayor y una turbina produce una salida de trabajo más pequeña y como consecuencia de esta. Bajo condiciones reales, el flujo a través de estos dispositivos no es isentrópico, tampoco adiabático, ya que en la realidad no existen elementos capaces de aislar completamente a un sistema y evitar en su totalidad la transparencia de calor hacia el entorno. Pérdidas de energía producidas en el ciclo Rankine real. En el ciclo del Rankine real, a diferencia del ciclo ideal, se estiman pérdidas de energía. En el ciclo ideal, como se sabe, la bomba, la caldera, la turbina y el condensador se consideran reversibles. Esto quiere decir que se maximiza la producción del trabajo,
lo cual no sucede en el ciclo real, ya que nos encontramos con pérdidas energéticas. Tenemos la pérdida por transmisión de calor, los cuales disminuyen el rendimiento real, reduciendo la productividad. Para ello, se le adiciona calor al vapor en la caldera, y de esta forma se mantiene el mismo nivel de producción. Así también en la turbina se genera una pérdida térmica debido al calor que sale de este equipo hacia el ambiente. También se presenta una pérdida por cargas en los conductos. Esto se refiere a la fricción del fluido, provocando caídas de presión en el condensador, en la caldera y en las tuberías que conecta todos estos equipos, haciendo que el vapor salga con menos presión de la caldera. Para la eficiencia del ciclo Rankine, se toma en cuenta el trabajo de la bomba y la turbina. La bomba requiere entrada de trabajo mayor y la turbina produce la salida de trabajo más pequeña como consecuencia de las irreversibilidades presentadas. El trabajo que la bomba va a realizar para vencer los efectos de rozamiento reduce el trabajo útil de nuestra planta. La entropía crece a través de la bomba y el trabajo para el proceso real será mayor que el trabajo en el proceso isentrópico. Por otro lado, cuando el trabajo sale de la turbina, la expansión real a través de esta se acompaña de un incremento de entropía y el trabajo que se desarrolla será menor que el trabajo en una expansión isentrópica. Como podemos observar, tenemos dos fórmulas que nos permitirán relacionar los estados reales de salida de la bomba y turbina con los estados isentrópicos. Ahora pasaremos a la aplicación industrial en la realidad del ciclo Rankine, que mayormente es utilizado en las centrales termoeléctricas que funcionan con agua como fluido de trabajo. También se sabe que en el Perú el 92,8% de energía eléctrica lo generan las hidroeléctricas y las plantas térmicas de gas natural. Ahora veremos el funcionamiento de una planta termoeléctrica. Empiezan cuando las cintas transportadoras cerradas llevan el combustible, ya sea carbón, gas o petróleo, para ser inyectados en la caldera. Aquí es donde se queman y el calor se transfiere a la tubería que llevan agua, las cuales al calentarse generan vapor a presión. Entonces, el vapor a presión es conducida a una turbina donde giran sus paletas. Esta, a través de un acople, hace girar un generador que conduce la electricidad. El vapor usado se transforma en agua en un condensador y se le envía hacia un tanque para utilizarlo de nuevo en la caldera. Para condensar un vapor se utiliza un sistema de enfriamiento que emplea un circuito de agua independiente del anterior. La energía eléctrica generada es llevada a transformadores que elevan el voltaje para ser transmitidas a los centros de distribución. Los residuos de la combustión del carbón son llevados a través de diversos sistemas donde los gases pasan por un sistema de desulfurizador que capturan el dióxido de azufre con una eficiencia del 80%, mientras que el material particulado es capturado en un casi 100% en el filtro de mangas. De esta forma, los gases cumplen con las normas más exigentes en materia de calidad de aire. Los gases provenientes de la combustión del petróleo, diésel, gas natural son limpios y generalmente no necesitan filtro. Finalmente, las cenizas del carbón utilizado son depositadas en vertederos autorizados, donde se acumulan en capas y se compactan para luego cubrirla de arena y tierra, permitiendo que sobre ello planten árboles. Por otro lado, tenemos a una central nuclear, donde su funcionamiento es parecido a una central termoeléctrica, donde su principal diferencia es sobre la creación de vapor, ya que en una central nuclear el vapor se genera a partir de la fisión de los núcleos de uranio, liberando una gran cantidad de energía que calienta el agua hasta evaporarla.
En el Perú hay una central nuclear llamada Raxo que está ubicada en Caraballo, que tiene 10 megavatios de potencia térmica. Mejoras del ciclo Rankine. En la segunda ley de la termodinámica, para aumentar la eficiencia de una máquina térmica, podemos hacer que aumente la temperatura de la fuente del depósito que está dando el calor. Y también podemos disminuir la temperatura del sumidero, el depósito donde rechazamos el calor. Bien, de esta manera también se busca entonces que la temperatura del fluido sea lo más alta posible cuando recibe el calor y lo más baja posible durante el rechazo de calor. Entonces, tres maneras de lograr esto es lo que veremos en la diapositiva. Uno, podemos reducir la presión en el condensador. Dos, podemos sobre el calentamiento del vapor a altas temperaturas. Y tres, el incremento de la presión sobre la caldera. Bien, podemos reducir la presión en el condensador, porque durante la condensación, lo que pasa en el condensador, la temperatura y la presión son dependientes. Entonces, si hacemos que disminuya la presión, también lo hará la temperatura. Entonces, tendremos una temperatura lo más baja posible durante el rechazo de calor. Este método es el que vemos en este diagrama. Aquí los puntos 1, 2, 3 y 4 son los estados que normalmente se tendrían en el ciclo Rankine. Pero al aplicar esta reducción de presión, tendremos estos nuevos puntos, que sería el 4', el 1' y el 2'. En entropía sabemos que el área bajo la curva entre temperatura y entropía, que es lo que tenemos aquí, es el calor que está dando o que se está liberando en el proceso. Es decir, en este caso el área bajo la curva 1, 2 y 3 sería el calor que se está dando al fluido y el área 4, 1, 2 es el que está rechazando. Como el trabajo neto es igual al calor de entrada menos calor de salida, el área en sus 4 puntos, entre 1, 2, 3 y 4 sería el trabajo neto que estamos produciendo. Como podemos observar, al aplicar esta reducción de presión vamos a tener un área interna, que esa área es que está coloreado de color rosado y por lo tanto vamos a estar produciendo un mayor trabajo neto, que es el objetivo que tenemos con esta máquina térmica, producir trabajo y por lo tanto vamos a tener una mayor eficiencia. Recordemos que la eficiencia es la relación entre lo que estamos obteniendo sobre lo que estamos dando. En este caso estamos obteniendo trabajo y para ello estamos dando calor. Con esta técnica estamos obteniendo más trabajo, tanto que tenemos más eficiencia. Y también tenemos que dar un poquito más de calor porque ese punto 2' está más alejado de 3, que es el punto inicial. Pero es muy poco comparado con el trabajo que estamos haciendo, que se incremente la eficiencia. Hay que tener cuidado al aplicar este método, en que la presión no sea más baja de la saturación, porque en ese caso estaríamos trabajando solamente con vapor. Y la idea del condensador es que lo que pasa entre el estado 4 y 1, que se transforme el gas en líquido. Entonces, si hacemos que la presión sea más baja, ya no tendremos esa transformación. También tenemos que tener cuidado con que no entre aire al condensador, porque estamos trabajando con presiones más bajas que la atmosférica y que no añada mucha humedad a la turbina, porque se pueden dañar los álabes. Como aquí podemos observar, el punto 4' está más alejado de la saturación que el punto 4. Esto nos indica que el punto 4' tiene un poco más de humedad. Hay que tener cuidado de que esa humedad no sea muy alta. Para eso se utilizan unos eyectores de aire por vapor, porque son dispositivos que extraen el aire del condensador y genera un vacío por medio de un efecto Venturi. Bien. En el segundo método, que sería el método de sobrecalentamiento de vapor a altas temperaturas,
Para ello se añade, ¿no?, un dispositivo extra que son sobrecalentador. Cuando el fluido sale de la caldera por medio de este dispositivo del sobrecalentador, se le da una mayor temperatura. Entonces hay un incremento de temperatura, haciendo que el punto 3' es más alto, como lo vemos aquí en este segundo diagrama. Aquí también hay una mayor área interna entre los 4 estados y por lo tanto tenemos un mayor trabajo neto. Además podemos ver que el 4' está más cercano a la saturación que el punto 4 inicial. Por lo tanto vamos a tener una menor humedad en la turbina. Lo cual es bueno porque no se pone en riesgo. No sabes que este método que está limitado, ¿no?, por consideraciones metalúrgicas. Se puede calentar todo lo que quisiéramos porque no, o sea, no podríamos calentar todo lo que quisiéramos, ¿no?, porque podríamos dañar el metal, ya que actualmente la temperatura máxima permisible en la turbina es de 620 grados centígrados. Entonces no podemos pasar esa temperatura. Este es el segundo método con el cual podemos hacer que se incremente la eficiencia en el ciclo Rankine. Bien, como tercer método tenemos el incremento de la presión sobre la caldera. En este método, al igual que en el condensador, en la caldera estamos teniendo un cambio de fase, en este caso de líquido a vapor. Y este cambio de fase, la temperatura y la presión son dependientes. Entonces hacemos que aumente la presión, también aumentará la temperatura. Y tenemos todo lo que queremos, una temperatura lo más alta posible durante la adición de calor. En este caso también tendremos un aumento del área interna entre los 4 estados que estamos viendo aquí, el de color rosado. Por lo tanto, tenemos un mayor trabajo neto. Vemos que aquí aumentó un poco el trabajo y aquí, y aquí aumentó un poquito perdón, disminuyó el trabajo. En esta parte de acá es en donde aumenta el trabajo, toda esta parte, y esta parte de acá en donde disminuye, ¿no? También, al igual que el primer método, va a estar más alejado de la saturación el punto 4', que es el de acá, está un poco más alejado del estado de saturación. Por lo tanto, tendremos un poco más de humedad. Hay que tener cuidado de que esta humedad no aumente mucho.